Amén, hermanos. Que el Señor les pueda bendecir durante esta tarde. Agradezco mucho al Señor esta oportunidad de poder predicar su santa palabra. Vamos a partir con una oración. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de estar hoy en tu culto, reunidos como una iglesia. Gracias, Señor, porque podemos rodearnos, Señor, en conjunto alrededor de tu palabra, de tu presencia en tu palabra. Gracias, Señor, porque no seguimos a un Dios muerto, ni alabamos a un ídolo, sino que estamos delante de ti, el Dios santo, fuerte y poderoso, que ha cambiado nuestras vidas. Nos has hecho de nuevo, Señor, criaturas nuevas, que ahora aman tu palabra como antes no lo hacíamos. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón a tu palabra para que entre rápidamente, que no se demore, Señor, en hacer vida en nosotros y que esta vida se mantenga, Dios mío. Amén. Ayúdanos porque somos tardos para oír. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos resistimos con todas nuestras fuerzas a tu palabra, mas derrótanos con ella. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Juan 8. Citaremos Romano en algún momento. Juan 8, versículos 1 al 11. Le voy a dar lectura. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Quisiera comenzar con una introducción para poder luego entrar al texto. A mi parecer, un texto difícil de predicar porque es ampliamente conocido. Yo creo que todos los que han ido en algún momento a la iglesia, o si tienen una historia de iglesia, por lo menos lo han escuchado alguna vez. Por lo menos una vez han escuchado alguna predicación acerca de este texto. Se hacen muchas predicaciones y muchas enseñanzas. Se usa a veces, por ejemplo, para presentar a un Jesús que es solamente amor. Un Jesús solo amoroso. ¿Por qué? Porque dice: ni yo te condeno. Jesús, él dijo: ni yo te condeno. Como si él hubiera dicho: ven, pecador, y quédate pecador para siempre. Pero aquí en la iglesia ven a un Jesús que no condena simplemente. Cortan lo que viene justamente después. También hay otros que lo utilizan para defenderse de las críticas. Porque si Jesús no condenó, ¿cómo me va a criticar él? ¿Cómo él, siendo un pecador, un hombre igual que yo, un hermano de la iglesia, el pastor, un diácono, alguien, cómo me van a decir que soy un pecador? ¿Jesús no condenó? ¿Cómo se le puede ocurrir juzgarme por un pecadito tan pequeño? No es lo que el texto nos quiere enseñar hoy día. Ninguna de estas dos posturas es correcta. Jesús no condenó en aquel momento, pero sí mostró que iba a haber condenación. Él lo mostró en sus palabras.
y tampoco el Señor negó que debía haber un justo juicio, porque el tema de esta predicación, el tema de este texto, de este párrafo en Juan 8, no es un justo juicio, es una falsa acusación, es una tentación a Jesús, es eso ante lo cual nosotros nos encontramos. No estamos en un contexto de un justo juicio hacia esta mujer. A ellos no les importaba la mujer, ellos querían tentar a Jesús. Ese era el tema en el cual nos encontramos. Dios nos dejó este texto y nos ha dejado la palabra para que sea para nuestra edificación, para que lo podamos comprender y lo podamos glorificar en aquello. Y nos dejó este texto también para edificar la iglesia según su sabio consejo y según su entendimiento, no para que entendamos lo que nosotros queramos entender del texto. A modo de introducción también es difícil saber en qué momento nos encontramos en este momento de Jesús. ¿Por qué? Previamente tenemos cuando Jesús dice, sáciense de mí, vengan a mí y beban, ¿cierto? Luego tenemos cuando envían los sacerdotes y fariseos a los alguaciles y estos quedan sorprendidos por las palabras de Jesús. Y ahí también podemos ver a un Nicodemo distinto de Juan 3, lo cual el pastor nos decía en el culto pasado. Y posteriormente a lo que nosotros hemos leído tenemos a Jesús diciendo yo soy la luz del mundo, y todo en esto en el contexto del tabernáculo. Pero aún así, hermano, quisiera hacerlo muy cuidadosamente. No podemos saber cuándo fueron dichas estas palabras y cuándo ocurrió esto en específico, porque en los manuscritos más antiguos no aparece siempre este texto. Hay veces, incluso en algunos manuscritos, que aparece al final de Lucas. Hay veces que lo encontramos aquí en Juan 8. Lo que sí podemos saber es que se puede trazar este texto hasta aproximadamente el 100 después de Cristo. O sea que es un texto fidedigno. Estaba ahí. El Señor lo dejó para nuestra edificación hoy día y lo vamos a utilizar por eso. Además que encontramos cosas que se corresponden con el resto de la Escritura. Por ejemplo, encontramos a Jesús enseñando a una multitud en el templo. Lo encontramos también en otras porciones. Encontramos oposición de los religiosos de la época. También lo encontramos en otros textos. Tenemos sabiduría divina en las palabras de Jesús. Nadie podría haber inventado esto. Solamente el Señor, en su divinidad, podría haber hecho algo tan especial como lo que Él hizo aquí. También encontramos una interpretación de la ley de origen divino. Nadie podría haber interpretado así la ley. Nadie podría haber dicho lo que Jesús dijo. Y también encontramos un perdón, pero con una advertencia. Cosas que encontramos también en el resto de las Escrituras. Por lo tanto, podemos utilizar este texto y lo podemos observar para nuestro crecimiento. Le he puesto por título a esta predicación una falsa religión derrumbada. Es fácil reconocer que los fariseos, los escribas y también los sacerdotes, saduceos, tenían una falsa religión porque Cristo los expuso delante de todos. Y para nosotros es fácil saberlo, pero no eran los únicos que tenían una falsa religión en la porción que hemos leído de la Escritura. ¿La religión es mal? Nuestra respuesta es no. Nuestra religión, ¿qué es la religión? Es lo que nosotros creemos, es lo que hacemos conforme a lo que creemos y es cómo adoramos a conforme a que creemos, una forma fácil o bien práctica de poder definir nuestra religión. Lo que nosotros creemos. Algunos dicen Jesús, relación y no religión, es imposible. De hecho, están diciendo algo conforme a su religión. La religión existe y la religión es buena. No solo los fariseos tienen una falsa religión en este pasaje, sino también la mujer de la cual se nos habla tenía una falsa religión. Y es lo que vamos a desarrollar durante la predicación. Pero partimos diciendo una cosa. En los versículos 1 y 2, Jesús enseñaba. Jesús enseñaba en el templo al pueblo, porque la preocupación de Jesús era el pueblo de Israel, y lo encontramos en Mateo 9, 35-36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se dolía por el pueblo, era su preocupación. Él les enseñaba.
Y además de eso, la gente también reconocía su enseñanza, porque él enseñaba con autoridad. Él enseñaba como nadie más lo hacía. Los maestros de la ley de ese tiempo no enseñaban como Jesús enseñaba. Se maravillaban de las palabras de Jesús. Y en el sermón pasado vimos que las palabras de Jesús eran muy especiales. Las palabras de Jesús eran sin engaño, eran sin pecado. Las palabras de Jesús eran sabias, eran valientes, eran sencillas, eran francas. Las palabras de Jesús no tenían contradicción. Lo vimos en el sermón pasado. Jesús no andaba ofendiendo injustamente a las personas. Él lo hacía cuando correspondía y de una forma santa, sin pecado. Y también vemos algo más acerca de Jesús. Él era diligente. Porque en el versículo 53 del capítulo 7, que también pertenece a la porción que estamos leyendo ahora, dice: cada uno se fue a su casa. Jesús, ¿a dónde se fue? Se fue al monte de los olivos. Jesús, mientras todos se retiraban a su casa, a volver a su vida, a volver con su familia, a volver a sus actividades rutinarias, Jesús estaba pensando en su comunión con el Padre y en cumplir el propósito por el cual había venido. Y después, ¿qué leemos? Que de mañana Él enseñaba. Jesús de mañana. Y el pueblo vino a Él también temprano, porque estaban aprendiendo del Maestro. Tenían sus ojos puestos en Cristo. Y es impresionante ver que frente a esta tan grande muestra de bondad de Jesús, de estar enseñándole al pueblo que no tenía pastor, porque nadie le enseñaba la palabra de Dios qué significaba, sino que simplemente los engañaban con otros propósitos. Jesús en esta muestra de bondad fue interrumpido drásticamente en el relato, que es lo que encontramos en el versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Comenzamos a ver algunos síntomas de esta falsa religión de la cual queremos hablar hoy día. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? Él estaba enseñando al pueblo. Para escuchar a quién se levantó temprano ese día el pueblo. Para escuchar a Jesús. Para verlo a Él. A Él lo querían escuchar. Pero nos encontramos frente a un grupo mentiroso que interrumpe este momento tan solemne para tentar a Jesús con una motivación escondida. Es un grupo mentiroso porque tiene otro propósito con su palabra, pero también es un grupo egoísta, porque pensaban en sus propios intereses. Solamente pensaban en lo que ellos querían lograr, y también eran un grupo egocéntrico, porque querían que a ellos los miraran y a ellos los alabaran. La falsa religión es mentirosa, es egoísta y es egocéntrico. Jesús enseñando al pueblo con la verdad en su boca, pero llegan ellos, mentirosos, egoístas y egocéntricos, e interrumpen esta devoción, esta solemnidad, este crecimiento que el pueblo estaba teniendo, es interrumpido. ¿Por qué? Porque ellos dicen: nadie debe escuchar a este. Nosotros somos los dueños de la religión, nosotros tenemos la palabra, nuestra historia nos ampara a nosotros. Nosotros hemos cuidado al pueblo, nosotros nos hemos mantenido santos. El pueblo nos escucha a nosotros. ¿Por qué? Si él no pertenece al Sanedrín. ¿Por qué si él no es fariseo? Él no pertenece a ninguno de los otros partidos que hay en este tiempo. ¿Por qué lo van a escuchar a él? Deben escucharnos a nosotros, el pueblo. Interrumpen al Señor y dicen la primera gran mentira, porque le llaman falsamente maestro. ¿El Señor es maestro? Claro que sí, pero para ellos el Señor no era un maestro. Ellos le dicen maestro con otro propósito. Lo dicen falsamente. Maestro, le dicen. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Para tener un poco de contexto, en aquellos días, cuando había algún asunto difícil de resolver de la ley, ¿qué hacían las personas? Iban a algún rabino, algún maestro, y les ponían esta situación, para que el maestro con su sabiduría pudiera decir qué era lo que había que hacer.
Pero ellos no consideraban al Señor un buen maestro, ni siquiera un maestro. Encontramos en otras porciones de la Escritura que le dicen a Jesús: tú blasfemas, porque siendo hombre te haces igual a Dios. Y ahora le dicen maestro. No tiene sentido lo que ellos están haciendo. Tenemos en otra porción donde le dicen: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y ahora le dicen maestro. ¿Acaso no hay mentira en lo que ellos están diciendo? ¿No hay engaño? ¿No como Jesús, en el cual no hubo engaño? Para lograr lo que ellos querían lograr, de seguro eran capaces de tragarse hasta su propio veneno, porque decían a regañadientes lo que no creían. Eran pragmáticos, algo que nosotros no somos llamados a hacer. No somos llamados a ser pragmáticos, a lograr lo que queremos, aunque sea bueno, pero por cualquier medio. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no fue pragmático. ¿Qué cosa menos pragmática que venir a morir una muerte que no tenía que morir para traer perdón? Le trajo sufrimiento, esto le trajo dolor y más encima rechazo, vituperio contra Él, injustamente. Eso no es pragmático. El Señor no es pragmático y nosotros tampoco somos llamados a hacerlo, pero la falsa religión es pragmática. Este grupo de mentirosos y egocéntricos trajeron a esta mujer y la pusieron en el centro de todas las miradas, muy probablemente desnuda. ¿Ustedes creen que se preocuparon de la mujer? ¿Siquiera en vestirla para ponerla enfrente de toda una multitud que estaba aprendiendo? Gente de todas edades. Y además, hermanos, trajeron solamente a la mujer. Del hombre no sabemos nada. Ellos ni siquiera se excusan por no haber traído al hombre. No era su objetivo aplicar justicia. No era su objetivo adorar a Dios mediante la santidad expuesta de Dios en el castigo del pecado. Ellos solamente querían tentar a Jesús. Y en este caso le dicen maestro para preguntarle algo acerca de la religión, de cómo se debía actuar en este caso. Y debemos leer Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero y la adúltera, ambos serán muertos. Deuteronomio 22, del versículo 22 al 25, igual le vamos a dar lectura para tener un contexto mayor. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Nuevamente, ambos mueren. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Nos dice repetidamente que deben ser ambos los que deben morir. Por lo tanto, ya podemos ver algunas fallas también en la religiosidad de ellos, porque ni siquiera se están excusando porque no están cumpliendo la ley. Están buscando cumplir la ley, pero al mismo tiempo transgrediéndola, porque lo único que les interesa es sacar a Jesús de encima de ellos. Podemos ver también otra cosa. La falsa religión se apoya en hombres. Estos hombres tenían un gran problema porque no podían ver más allá de Moisés. Tampoco veían más allá de Abraham. Ellos veían el linaje. Nosotros escuchamos a Moisés. Nuestro padre es Abraham. Pero ellos no conocían al Dios de Moisés. No conocían al Dios de Abraham. No era su Dios. Jesús les dijo en una ocasión: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y aquí ellos dicen: Moisés nos mandó. Ellos no veían al Dios de Moisés. Ellos no querían tener nada que ver con el Dios de Moisés. Se nos dice en Éxodo que
Moisés era considerado amigo de Dios, que le hablaba como si fuera un amigo, pero ellos no eran amigos de Dios. El rostro de Moisés resplandecía por la comunión que tenía con Dios, pero el rostro de ellos destilaba solamente ira sobre su cabeza, porque era lo que tenían ellos, la ira de Dios sobre su cabeza, no a Dios apegados hacia ellos. Una pequeña aplicación, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de en quién tenemos nosotros puesta nuestra confianza. Está bien estudiar acerca de buenos teólogos, pero ellos no nos salvarán. Está bien aprender de nuestros hermanos, y también está bien que vivamos juntos como comunidad, pero no entraremos como un grupo al cielo. No vamos a entrar de la mano con otra persona. Cada cual rendirá cuenta por sí solo, si creyó o no creyó en el Dios de las Escrituras, en Cristo, que vino a salvar a lo que se había perdido. Pero nadie entrará junto a otra persona, ni tampoco por repetir: es que me dijeron que era salvo. ¿Quién? Mi pastor. Pero eso no le salvará. No podemos confiar en el hombre, tenemos que confiar en Dios. Y ese es el llamado, a confiar en Él, a tener nuestra confianza solamente en Él. Solamente la propia fe en el Salvador, una fe personal, nos salvará de la ira venidera y nos mantendrá en el cielo por toda la eternidad. También podemos ver que la falsa religión tiene motivaciones pecaminosas, porque el texto nos dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Y de hecho es sorprendente porque le dicen: maestro, tenemos a esta mujer que cometió adulterio y tenemos la ley que nos dice que tenemos que apedrearla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es la pregunta demasiado obvia? Porque tenían una mujer que había cometido adulterio, ellos eran testigos, ellos estaban atestiguando contra la mujer y tenían la ley que les decía lo que tenían que hacer. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si ellos sabían lo que tenían que hacer, ¿por qué no simplemente lo hacían? La ley decía que debían darle muerte, pero no solamente a la mujer, también al hombre. Hemos visto que tenían una falla en su falsa religiosidad. Pero ¿por qué esto era una tentación? ¿Con quién se sentaba a la mesa Jesús? ¿Qué nos dice la palabra? Con los pecadores. ¿Pecadores como quién? Pecadores como esa mujer. Jesús se sentaba a la mesa con pecadores, con publicanos. Pero Él no se sentaba a la mesa a compartir una grata mesa con los fariseos. De hecho, Él volteó las mesas cuando se encontró con ellos en el templo. Cuando los sacerdotes habían vuelto a la casa del Señor, no en casa de oración, sino en cueva de ladrones. El Señor compartía con ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Si Jesús decía que había que apedrearla, entonces iba a perder su título de misericordioso, porque Él estaba con los pecadores. Y además, si decía que había que apedrearla, Él estaba sentenciándola capitalmente a que ella muriera. Y los romanos tenían prohibido a los hebreos, a los judíos, hacer esto: sentenciar a muerte a alguien. Entonces, después, ¿cuál era el paso siguiente? Denunciar a Jesús, que había mandado a matar a alguien, para que los romanos lo ajusticiaran, porque se había sublevado contra el imperio romano. Esa era una respuesta de Jesús, que dijera que había que condenarla. Pero ¿qué pasa si Jesús decía que no había que condenarla? ¿Cuál es la respuesta obvia? Él transgrede la ley que Dios nos dio mediante Moisés. Entonces Él no viene de Dios. No debemos escucharle, porque es un falso maestro. Si no respeta la ley, tampoco respeta al Dios que nos dio la ley. Ellos pusieron a Jesús en esta encrucijada para tentarle. Y claramente se podía ver cómo se frotaban las manos. ¿Por qué? Porque habían solamente dos respuestas que dar. Y teníamos a la mujer, nosotros éramos los testigos, decían los fariseos y los escribas. Tenemos al pueblo que le estaba escuchando. Y ahora Él tiene que decidir frente a todos. No puede correr, no puede escapar. Finalmente los hemos encontrado. Pero también me gustaría hacer una pequeña aclaración. Encontrar a una pareja cometiendo adulterio en este tiempo no era cosa difícil.
porque era un pecado muy común, tan común que probablemente incluso los del Sanedrín y los grandes también lo cometían. ¿Cómo le llama Jesús a la generación? Generación adúltera y pecadora, que demanda señal. Adúltera. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque era un pecado común en aquel tiempo. Habían adúlteros por doquier, estaban en todos lados. Pero podemos ver cómo Cristo comienza a derrumbar esta falsa religión de una forma que nosotros jamás lo podríamos haber pensado. Él comienza con una grieta pequeña en aquella construcción gigantesca que tenían, una gran religión que tenían. Las acciones de Jesús son incomprensibles. ¿Quién puede entender la forma en que Él hacía milagros? Yo no puedo entender cómo Jesús hacía los milagros. A veces con su mente, otras veces escupía en la tierra, ponía sus manos en el oído, en los ojos, su saliva en la lengua de un hombre. Él actuaba de formas que nadie podría comprender. No era lógico a la mente humana. ¿Y qué cosa menos ilógica para nosotros que le acusen falsamente en este momento y que Él los ignore? Estaba en un dilema Jesús. Tenía que responder. Su ministerio dependía de su respuesta en este momento. Y Él estaba tranquilo, escribiendo con su dedo en la tierra. Cristo es Dios mismo. Él conocía el pensamiento de estos hombres y ya se había enfrentado numerosas veces a ellos durante todo su ministerio y sabe las intenciones por las cuales ellos hacían todo esto. Ellos no pensaban en la mujer porque la tenían ahí en un estado de suma vergüenza. Ellos no pensaban en el pueblo porque el pueblo estaba aprendiendo del maestro. Ellos pensaban solamente en ellos mismos. Y el Señor responde así. No sabemos con qué motivo el Señor hizo esto. Y otras preguntas también nos nacen. ¿Qué estaba escribiendo el Señor Jesús en este momento? Una pregunta que ha suscitado tantas respuestas. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de ellos en la tierra. No lo podemos saber. Y yo diría que no es bueno especular en qué era lo que el Señor estaba escribiendo, porque no es el propósito de este texto saber lo que el Señor estaba escribiendo en la tierra. Sin embargo, ellos insistían en preguntarle. ¿Por qué? Porque tenían impaciencia. Su plan, en cierta forma, se estaba desmoronando, porque ellos decían, Jesús va a actuar A o va a actuar B. Pero el Señor actuó ni A ni B, sino con algo que nadie esperaba. Y se puso a escribir en tierra. La impaciencia surgiendo de ellos. Que lo diga rápido para condenarle. Eso era lo que ellos querían hacer, porque le estaban tentando. Pero la respuesta de Jesús les parte de la conciencia hasta lo más profundo que pudieran llegar estas palabras. Porque el Señor les mira y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después de aquellas grandes palabras que nadie podría haber pensado, Él vuelve a escribir en tierra como si nada hubiera pasado. El plan se le desmoronó por completo y vuelve a escribir en tierra como si nada hubiera pasado. ¿Ustedes se pueden imaginar las palabras de Jesús saliendo de su boca en este momento? Con toda ligereza, con toda facilidad, pero llenas de autoridad y llenas de santidad, como nadie más las podría haber dicho. Cristo, el perfecto, exponiendo su santidad frente a los pecadores que se creían perfectos, pero que no lo eran. Los ojos del mismo Dios encarnado, mirándoles, diciéndoles, ustedes están llenos de pecado, y lo que están haciendo lo están haciendo injustamente. El Salmo 50 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Este salmo de seguro resonó a lo más profundo de su conciencia. El Señor guardó silencio un momento, pero después expuso su mal delante de sus ojos, porque el Señor no era como ellos. El Señor era santo y ellos eran pecadores. Y ellos pensaban que Jesús tenía también pecado, que tenía demonio. Pero Jesús no era como ellos. Él era santo. Ellos querían aplicar todo el peso de la ley sobre esta mujer, no para buscar la santidad de Dios, porque en los versículos previos del Levítico que leímos, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y después vemos estas indicaciones. Había que aplicar la ley para buscar la santidad de Dios, para respetar la santidad de Dios. Pero ellos no querían aplicar la ley con eso, o por eso. Ellos querían aplicar la ley solamente para tentar al Señor y darle muerte al mismo Dios que había entregado la ley. La adoración de ellos no era para Dios, era para ellos mismos. Ellos tenían el monopolio de la religión. Nosotros, decían ellos, nosotros debemos ser ensalzados. Nuestra santidad es perfecta, y también la de ellos. Ellos creían ser perfectos. Ellos no querían publicar la santidad de su Dios santo. Ellos querían publicar su propia santidad y su propia religiosidad, la cual era falsa. Querían matar al Dios mismo, porque Cristo era el verdadero Dios que había entregado la ley. Pero para lograr lo que querían lograr eran capaces de cualquier cosa. Y las palabras del Señor, estas palabras que parten su conciencia, también las podemos ver reflejadas en las epístolas de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hermanos, hasta el más religioso hubiera botado su piedra en aquel momento. ¿Por qué? Porque el santo me dijo esas palabras. El que no tenía pecado me dijo aquello. El que nunca ha pecado, el que nunca ha tenido engaño. Jamás habían podido probar que Jesús cometiera algo malo. Su pecado era evidente. Y pensemos por un momento, hermanos, ellos que se creían los grandes santos no podían levantar su mano para lanzar una piedra a una mujer que según ellos fue encontrada cometiendo adulterio. Era un gran pecado. ¿Por qué no podían levantar su mano con la piedra y apedrearla y darle muerte? Porque el que les dijo estas palabras fue aquel que nunca ha pecado. Era porque Jesús estaba ahí. Porque si Él no hubiera estado ahí, la hubieran apedreado con mucho gusto. O probablemente no, porque le tenían más miedo a los romanos que al Señor. Pero era porque Cristo estaba ahí que no pudieron levantar su mano. Él era el santo. Y además, Él era el que tenía que lanzar la primera piedra. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Señor, hay cosas más importantes en este momento. Mira el escenario, mira las acusaciones, mira el pecado de esa mujer, mira al pueblo que está presenciando todo esto, y tú, ¿qué estás haciendo? Pero para el Señor había algo más importante que tratar con este caso en específico. El Señor no vino a ser un magistrado civil. Él vino a salvar lo que se había perdido. Maravillosa es la gracia de Dios, que Él resuelve todo de una forma que no podemos entender. Jamás podríamos entender cómo el Señor hace las cosas. Maravillosa es la gracia del Señor. Y todos los que le acusaban se retiraron. Una humillación extrema, porque ellos querían humillar a Cristo, pero ellos salieron humillados. Y ellos no caminaban con gusto, saliendo de ahí con gusto, gustosamente saliendo de aquella situación. Lo único que movía sus pies era el peso del pecado en su conciencia, que no les permitió ni juzgar a Cristo ni juzgar a aquella mujer. Sin embargo, no nos encontramos solamente con la falsa religión de estos escribas y estos fariseos, sino que también nos encontramos con la falsa religión de esta mujer. Yo no sé ustedes con quién se pueden ver,
¿Con quién se pueden sentir identificados? En cierta forma creo que con ambos. A veces somos ligeros para hacer juicio, pero también podemos ver que estamos tan llenos de pecados. Ellos no eran los únicos que tenían una falsa religión, aquella mujer también. Se nos dice que ella fue encontrada en adulterio. Ella había estado pecando. Ella era esclava de sus propias pasiones. Su cuerpo entero era derramado a sus pasiones. No hay ningún ser humano que no adore a alguien o algo. Todos adoramos algo. Puede ser la fama, el poder, ser visto por los hombres. Puede ser que adoramos nuestros propios pecados, pecaditos escondidos, que nadie conoce, que los adoran privado. O puede ser que hay otros que lo hagan vistosamente porque no les importa nada acerca de Dios y su ley. Pero todos tenemos ídolos. Y esta mujer también tenía sus ídolos. Adoraba, por ejemplo, en este caso, un hombre que no era su esposo, invalidando así la ley de Dios que se había dado al pueblo de Israel y que ella conocía. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que fue vuestro culto racional. Ella tenía una falsa religión cuyo Dios era su pecado y su placer. Los únicos que tenían falsa religión no eran solamente los escribas y los fariseos, también esta mujer derramaba su cuerpo en libación a este falso Dios. Pero en este momento la ley le había condenado y ella lo sabía. Volvemos a repetir, Jesús no vino a sanos, sino a enfermos. Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La ley había condenado a esta mujer públicamente y no había forma de que ella lo negara. Pero ¿cuál es el fin de la ley? Es llevarnos a Dios. El fin de la ley es Cristo. Es Él donde termina la ley. ¿La ley condena? Sí, la ley condena. Pero no termina ahí, sino que después de eso hay salvación. Y esa salvación está en Cristo. ¿Cuál era el pensamiento de esta mujer? Usted puede ver que se estaba resistiendo. Usted puede ver que estaba presentando alguna excusa delante del Señor, del Santo, o delante incluso de los fariseos. Ustedes ven que ella decía: no soy tan pecadora como ellos. Ellos también son adúlteros, yo igual lo he visto. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Ella no dice nada acerca de su pecado. Ella está en silencio, porque sabe que está siendo condenada. Esta ley de Dios la dejó indefensa. Era pecadora, merecía la muerte. Ella lo sabía muy bien porque esa era la ley en Israel. Pero podemos ver algo. El estado de su alma era mucho peor que el estado de su cuerpo. ¿Cómo estaba su cuerpo en aquel momento? Acababa de pecar, probablemente desnuda. Pero su alma, ¿cómo estaba delante de Dios? ¿Acaso no era un estado mucho peor? Era pecadora, merecía la muerte. No iba a poder ni siquiera seguir adorando a los dioses falsos que tenía, y ya no tenía tiempo para rendirse delante de Dios porque su pecado la acusaba. ¿Qué solución había para esta mujer? Me gustaría citar a Agustín de Hipona en este momento con una frase. Él dice que cuando todos se fueron, se quedó una gran miseria junto a una gran misericordia. Una gran miseria en esta mujer se quedó junto a una gran misericordia en Cristo. Su religión podemos ver que también se quedaba hasta el pecado. Hasta ahí se quedaba. Después de eso no había nada más. No había gracia, no había forma de buscar a Dios, no había forma de creer en la promesa del Mesías. Ni siquiera podía ella ver al Mesías frente a sus ojos, porque no le reconocía. Pero Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y la siguiente frase derrumbó por completo su falsa religiosidad, porque Cristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No se nos dice qué pasó con esta mujer luego de esto. No sabemos si
fue cristiana, se siguió a Cristo. No tenemos otro ejemplo de ella después en las Escrituras. No sabemos si después de eso siguió a Jesús y sus enseñanzas, o si volvió a ser una pecadora peor que antes. Pero sabemos que en ese día el cielo estuvo abierto para ella. El mismo cielo, las puertas del cielo, se abrieron para ella, para que reconociera que la ley la había condenado y que Cristo era su salvación. Porque Él en ese día le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La pregunta es, hermanos, ¿cómo esto, qué es lo que esto nos enseña a nosotros hoy día? Porque ya no estamos en aquel tiempo. Ya nosotros no lo vimos, no lo presenciamos. Y nosotros no somos esa mujer. Esa palabra no se nos dijo a nosotros directamente, se le dijo a ella. Entonces, ¿cómo este texto nos impacta a nosotros? Primero, hermanos, volviendo al tema de los fariseos y los escribas, tengamos cuidado con ser ligeros para tomar piedras y lanzarlas a cualquiera que veamos cometiendo algún pecado. Tengamos cuidado de tener una lengua ligera para condenar el pecado de los otros, pero una lengua muy lenta para reconocer y decir los pecados propios. Tengamos mucho cuidado, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y clemente, dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, si miramos la realidad de nuestro corazón, la realidad de nuestra religión, y muchas veces en nuestra falsa religión, nosotros tenemos la verdadera religión en Cristo, pero tenemos vestigios de falsa religión en nosotros que somos llamados a limpiar y a abandonar según la palabra. Nuestro Dios es misericordioso. Él da segundas oportunidades. Si no, en este día no habría ninguno de nosotros en este lugar. El Señor da segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y quintas, y cuántas más, porque son innumerables las compasiones del Señor hacia nosotros todos los días de nuestra vida. Y en este momento el Señor lo dejó claro. Él no condenó ni a los fariseos haciendo caer fuego sobre ellos, ni tampoco condenó a la mujer apedreándola en aquel momento. Debemos buscar la reconciliación, debemos buscar la edificación, debemos buscar el crecimiento del pueblo de Dios mediante el Evangelio, no solamente para el otro, también para mí, porque el Evangelio es para todos nosotros, hermanos. Es un llamado a no terminar solamente con la ley. Los fariseos querían terminar en la ley, y después condenación, y después condenación eterna, y después más condenación. Pero ¿qué hace Jesús? Le perdona. Le lleva hacia Él mismo, porque Él le dice personalmente: ni yo te condeno. El fin de la ley es Cristo, hermanos. Y cuando hacemos una exhortación, una reprensión, cuando vemos a un hermano en pecado, cuando vemos a un hermano débil, confundido, no podemos quedarnos en la ley y en aplicar la ley, sino que tenemos que seguir hacia Cristo, para que le perdone, para que le ayude, para que le levante, porque nuestro Dios levanta. Nuestro Dios hace que nosotros no resbalemos para condenación. Y lo que puede hacer con un hermano que nosotros estamos viendo, también lo hace todo el tiempo con nosotros, porque no somos perfectos. Incluso, hermanos, podemos ver que no solamente hubo gracia para esta mujer, sino también para estos falsos maestros de la ley, porque el Señor en ese momento hizo algo bueno con ellos. ¿Y saben qué fue eso? Les mostró su pecado. Ellos se creían santos. Ellos creían que eran perfectos. Ellos creían que jamás nadie los podía acusar. Y tanto era así que ellos decían que si hubieran dos hombres que se salvaran, por lo menos uno sería fariseo, si es que no fueran los dos. Así de perfectos se creían. Pero el Señor hizo algo bueno para con ellos en su gracia. Les mostró que eran pecadores, porque no pudieron lanzar la piedra. Tuvieron que admitir que tenían pecado, y probablemente era el mismo pecado de esa mujer, porque era una generación adúltera. Era un pecado común.
Muchos lo cometían. El Señor también les impartió gracia a ellos. Pero hermanos, no seamos como ellos, porque ¿saben lo que hicieron ellos? Se fueron en dirección contraria. ¿Qué debieron haber hecho ellos? Haberse arrepentido. Deberían haber ido corriendo a aquel hombre que estaba escribiendo en tierra, haberle implorado su perdón, haberse rendido delante de él. Pero ¿qué hicieron? Cuando vieron que sus planes fueron frustrados, se fueron en dirección contraria. Nada más que eso. El Salvador estaba ahí. El fin de la ley era Él. El Maestro era Cristo. Pero ellos se sintieron condenados y prefirieron seguir condenados y no acudir en su egocentrismo, en su egoísmo, al Dios, creador de todas las cosas. También, hermanos, es necesario aclarar que Jesús no invalidó la ley. Él, de hecho, la ratificó. No hay libertinaje en las palabras de Jesús por haber dejado a esta mujer libre. ¿Por qué? Porque Él les dijo a la mujer: ¿dónde estaban los que te acusaban? Ya no quedaba ninguno. Se necesitaban los testigos para cumplir con esta ley. Pero ¿dónde estaban los testigos? Ya no estaban. Y Jesús no había sido presencialmente el testigo del pecado de esta mujer. Por lo tanto, Él le dice: ni yo te condeno. Y con eso también nos da luces de que ese pecado sí merecía condenación. Están los 10 mandamientos. Y también está en los pecados que el Señor enumera. Aquellos pecados que vienen del corazón del hombre. Nombra el adulterio, la fornicación. Entonces sí que era un pecado. Pero Jesús no vino a ser un magistrado civil. Él vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, hermano, tampoco se vaya pensando que nadie puede decir nada en contra de nadie. Nadie puede criticar a nadie. Todos pueden tener su pecado y nadie puede criticar el pecado del otro ni exhortarlo a que lo abandone, porque solamente Jesús puede hacer eso. Yo no. Porque no es el sentido del texto. Nuevamente, hermanos, nos encontramos no en un caso de aplicación de justicia dentro de correctos términos. Nos encontramos frente a una falsa acusación contra Cristo, una tentación hacia Cristo. Ese es el tema que hemos tratado en este sermón. Además que el Señor ha dicho que se debe aplicar justo juicio. Así que podemos y debemos, y es nuestro deber, muchas veces cuando vemos a un hermano en pecado, exhortarle. Es nuestro deber, con amor y con la gracia que hemos visto del Señor en este texto. Y también, hermanos, para aquellos que hoy día están acá y que no se han rendido delante del Señor, que el Evangelio realmente no ha tocado su corazón, aquellos que se miran a sí mismos y no pueden ver su pecado, y como no ven su pecado, no se rinden delante del Señor, porque se sienten justos como estos fariseos. Para aquellos también la palabra nos deja una enseñanza. Ten cuidado de no considerar a Cristo como quien es Él realmente. Él es tardo para la ira, pero la ira se ejecutará. Nuestro Dios es tardo para la ira, pero su ira se ejecutará. Él es grande en misericordia, Él tiene mucha paciencia, que podemos atestiguar. Nosotros mismos que creemos en Dios, fielmente en Él creemos, porque es el único que podría habernos salvado. Pero ¿a qué edad nos convertimos? ¿A qué edad nos llamó el Señor? ¿Y cuánto no pecamos antes de que nos llamara? El Señor ha tenido mucha paciencia, mucha misericordia, pero se acabará algún día. A algunos se les acabará cuando llegue la muerte y a otros se les acabará con la venida del Señor, cuando piensen que mañana se casaban, que mañana se compraban una casa nueva, que el próximo año se iban a cambiar de trabajo. Y el Señor viene y la paciencia se acaba y su ira se ejecuta. Él es grande en misericordia, paciente en gran manera, pero esta se acabará si no te arrepientes.
Y aquel día toda boca será cerrada, toda rodilla será doblada. Nadie tendrá ninguna excusa delante del Santo, el perfecto, el justo, el mismo que prometió mansiones celestiales para los que han creído en Él. Es el mismo que dijo que aquellos serían lanzados, aquel fuego que nunca se apaga. Aquel día no se escucharán las palabras ni yo te condeno. No serán escuchadas esas palabras. Hoy día se pueden escuchar esas palabras para todos nosotros, pero aquel día no se escuchará ni yo te condeno. Se escuchará: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Apartaos al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Hoy día se puede escuchar que Cristo dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy día se puede escuchar que Jesús dice: ni yo te condeno, arrepiéntete, cambia tu vida de pecado, ríndete a mí, deja de rendir la adoración a tu falsa religiosidad, a tu falsa salvación, deja de rendirte y de derramarte delante de los pecados que tanto amas, que solo producen muerte, y no peques más. Abandona tu vida de pecado. Hoy día podemos escuchar eso, pero en el día final no se escucharán esas palabras. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. No tientes al Señor en su paciencia. No te expongas al fuego que ya está preparado para la condenación. Es como pensar que vas caminando por el borde de un precipicio y pensar que nunca te vas a caer. Pero a su tiempo su pie resbalará, es lo que dice Deuteronomio. A su tiempo el pie resbalará y caerás en el fuego eterno, donde ya no habrá más oportunidades de salvación, de redención. La justicia de Dios estará sobre ti, y cada vez que mires, verás, serás siguiendo condenado. Será condenado una vez más, otra vez más, un año más. Toda una eternidad en la condenación. Pero hoy día podemos apropiarnos de las palabras que Cristo le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, porque hoy la salvación está frente a tus ojos. Y también, hermanos, no piensen que podemos llamarnos cristianos si no cumplimos con el mandato: vete y no peques más. Si esto no ha hecho vida en tu caminar diario, no pienses en llamarte cristiano. Ahora, ¿significa esto que somos perfectos? No. No significa aquello. Porque la palabra que nos dejó, la dejó para que pudiéramos tratar con nuestro pecado aquí. Pero es un llamado a abandonar la vida de pecado, la práctica de pecado. No existe el pecado amado. Existe el Rey amado. No existe el pecado adorado para el cristiano. Existe el Señor adorado. Porque ahora todas las devociones son para el Señor. Y aunque tenemos pecado, luchamos contra Él. No nos puede ganar. A pesar de que alguna vez tuvo fuerza, pero ya no tiene la fuerza que tuvo alguna vez, porque ahora el Señor me ha hecho de nuevo. Por lo tanto, hermanos, no piensen que pueden llamarse cristianos si solamente se han quedado en Él, ni yo te condeno, sino que también tienen que adherirse a lo siguiente: vete y no peques más. Hoy estás frente a Cristo en su palabra. Me gustaría, para terminar, citar una frase que Calvino comentó. Esta mujer se quedó sola con Cristo. No hay nada mejor para nosotros que ser llevados como culpables a su tribunal, para que nos entreguemos con mansedumbre a su gobierno. No hay nada mejor que ser condenados por la ley para presentarnos en el tribunal de Cristo cuando Él aún es misericordioso para con nosotros. Pero en su contraparte, no hay nada peor que resistir este llamado toda una vida completa
y acudir al tribunal de Cristo para nuestra condenación. El llamado es, hermanos, a despojarnos de nuestra falsa religión. Y si eres realmente un cristiano, a despojarte de los vestigios de aquella religión que aún permanecen en ti y que no se adhieren a la palabra del Señor. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado poderoso a nuestro corazón, donde nos llamas a rendirnos delante de ti. Señor, cuánta gracia y misericordia ha sido derramada solamente en los que estamos aquí reunidos. Gracia y misericordia que se extiende a muchos creyentes también en toda la tierra. Y gracia que ha sido derramada por tantos tiempos de la humanidad, Dios mío. Cuánta gracia inagotable hay en ti, Señor. Pero ayúdanos en nuestro corazón a rendirnos delante de ti, a no abusar de tu gracia, Señor, a no abusar de tu paciencia, porque sabemos, mi Dios, que eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que no tolera, que aborrece el pecado, y queremos agradarte, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nuestro pecado, ayúdanos a tener paciencia, a ser misericordiosos como tú fuiste misericordioso. Ayúdanos, Señor, para que nuestras piedras caigan de nuestras manos y corramos hacia ti, Señor, a rendirnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Solamente tú puedes cambiar nuestra mala naturaleza, nuestros pecados. Solamente tú puedes borrarlos. Solamente tú puedes moldearnos como a vasijas para que seamos deleitosos a tu mirada en Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús entregamos esto.